Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo este especial de clásicos que componen 5 títulos que ordenaré de peor a mejor y que espero que os gusten mucho. Bueno, pues en estos últimos 15 días he leído varios autores alemanes, rusos, en fin. Vais a ver que hay una variedad ahí muy exquisita y los dos primeros para mí son verdaderamente maravillosos. Bueno, en quinto lugar y con 3 estrellas os traigo Correspondencia 1899-1904 de Olga Knipper y Anton Chejov. Es un recopilatorio epistolar de 179 páginas que reúne las conversaciones, ¿no? Las cartas que se enviaban y los telegramas que se intercambiaban el escritor y la actriz, que Olga Knipper era actriz, y ella siempre estaba en San Petersburgo, en Moscú, en los grandes teatros, actuando, ¿no? Llevando a representar a las obras de teatro que escribía Chejov, más otras de los autores rusos de aquella época. Por eso, ella era muy nómada, ¿no? Siempre estaba por ahí viajando, y él, por sus problemas de salud, siempre tenía que estar en Yalta, que era una zona de Crimea, más al sur de Rusia, en el que hacía una temperatura más cálida, y para así un poco cuidarse su sistema respiratorio, ¿no? El tema de sus pulmones, que era donde él estaba más flojito, ¿no? Siempre estaba con una enfermedad que iba arrastrando de tema respiratorio. Bueno, pues me ha gustado mucho, la verdad, porque siempre es maravilloso ver ese intercambio, ¿no? De cartas. Yo podría dividir esta obra como en 2 partes, ¿no? Una primera parte un poquito más fría, ¿no? Ellos son amigos, se intercambian cartas, normalmente para quedar, para a ver cuándo pueden coincidir. Él para ir al norte, a Moscú, para verla, o a San Petersburgo, ella a ver si tiene por ahí algunos días libres para poder bajar a verlo a él. En fin, siempre al principio más amistad, luego ya cuando se casan, ya al final creo que fue en el 902 o así que se casan. Los 2 últimos años estuvieron casados, porque ya en el 1904 fallece Chejov. Ahí la segunda mitad podríamos decir que es mucho más emotiva, ¿no? Con cartas mucho más cariñosas, más cercanas entre ellos, ¿no? Este recopilatorio me ha gustado quizá un poquito menos que el que os traje ya hace unos meses, de la correspondencia de Anton Chejov con Máximo Gorki. Aquel me gustó mucho más porque hablaban más de literatura, ¿no? Había más contenido de crítica literaria. Aquí es como más cotidiano, ¿no? Es como más a ver cuándo quedan para verse, tal. Ella de vez en cuando sí que le pide alguna opinión a él sobre cómo representar una de sus obras. Él a veces le pide a ella que le diga si ha tenido éxito alguna de sus obras también, pero salvo esos pequeños apuntes, el resto es todo como más costumbrista, ¿no? Como más cotidiano, y cosa que en el otro recopilatorio de cartas entre Anton Chejov y Máximo Gorki era todo crítica literaria, era mucho contenido, y por eso me gustó mucho también. De todas formas, me ha gustado mucho también el haber leído primero la otra recopilación de cartas, porque ahora en esta puedo hilar un poco. Aquí también sale Máximo Gorki, salen algunos de los autores de aquella época que iban a visitarlo, y entonces también como que me acuerdo, ¿no? De cómo de lo que ocurría en las cartas con Gorki, y luego sale aquí también. Es decir, que me ha gustado verlo de cómo se lo explica. A ver, dame un segundo que le abro la puerta a Loli. Ya está. Bueno, pues eso, que me ha gustado mucho comparar las 2 obras, porque de esa manera también los mismos personajes que salían en la primera a veces coinciden en esta segunda, lógicamente. Bueno, también de decir una cosa, es que cuando, él, sabéis que fallece, ya os digo, en 1904 por una enfermedad pulmonar, y ella, claro, le pilla por ahí actuando. Me parece muy emotivo también el que, aunque él haya fallecido, ella sigue escribiéndole cartas. Es decir, después de haber muerto, sobre su tumba, ella llega allí y le lee las cartas que ella ha escrito. Es decir, que hay varias cartas posteriores al fallecimiento de Chejov en los que ella, por la inercia de seguir escribiéndole, se escribían, no pasaba día que no se escribieran,
ella por esa inercia digo, pues no puede dejar de escribirle y por lo tanto me parece las últimas cartas que son preciosas y os las recomiendo muchísimo. Así que bueno, una obra ya os digo que con mucho, por el tema histórico, para los amantes de Anton Chejov y porque habla de sus vidas propias, pues es una lectura aconsejable. Aunque le haya dejado en 3 estrellas, ya os digo, porque hay pues muchas conversaciones que bueno, que son pues muy cotidianas, ¿no? Muy pues entre parejas, que bueno, que no hay algunas que tampoco saben de quién habla, porque habla de algunos otros autores que así terceros que no conocemos, pero bueno, ya os digo que siempre es interesante leer de primera mano, nunca mejor dicho, de una forma epistolar en las vidas de los autores favoritos que tenemos, ¿no? Como Anton Chejov. Y bueno, y Olga Nieper también era una actriz bastante buena en aquella época. Así que bueno, aquí os traigo Correspondencia 1899-1904. En cuarto puesto y también con 3 estrellas os traigo a una de las escritoras alemanas favoritas de Thomas Mann. Y se trata de Ricarda Hutch con la novela El último verano. Bueno, así nos refleja. Bueno, pues esta novela es una novela de intriga que consta de 126 páginas y fue publicada en 1910. Y os digo que es de intriga porque, bueno, aunque sea histórica, se desarrolla esta se desarrolla en Rusia, pero bueno, ya os digo que la escritora es alemana. Hay un ambiente pre-revolucionario, sabéis que hubo una primera revolución en 1905, antes de la revolución del 17, y los estudiantes tenían mucha actividad política, y en este caso, pues uno de los protagonistas era el gobernador, que es el que ha decidido cerrar las universidades y encarcelar a muchos de esos estudiantes revolucionarios, de los líderes, ¿no? de los movimientos estudiantiles revolucionarios. Entonces este hombre empieza a recibir cartas amenazantes y bueno, iba a ser la historia de su familia, de la familia del gobernador, que al final lo convencen para que coja a un protector, a un guardián, ¿no? a un chico que lo protegerá, ¿no? Que se llama Liu. Cuando Liu llega a casa de esta familia del gobernador, todos son bastante inteligentes, la verdad, ya son todos hijos ya mayores, todos con estudios, y son bastante inteligentes todos. Ahí incluso está muy bien porque hay una hija, por ejemplo, que empatiza con los revolucionarios, con los estudiantes. Hay otros más conservadores, hay otro más pasota, como el hermano mayor. Y este chico Liu, cuando llega allí, es un chico súper inteligente y se lleva muy bien con todos, es decir, con todas las posturas ideológicas se lleva bien, tanto respeta a las conservadoras como, aunque él tenga su propia opinión, él dice que está en contra del conservadurismo, ¿no? Que está, en fin, que entiende que la gente quiera cambios, ¿no? En la sociedad. Entonces él es muy sincero en sus opiniones. De todas formas, este chico, ya os digo que a pesar de ser un guardia de seguridad, o sea, como un guardaespaldas, ¿no? Más bien, pues, pero el chico tiene una personalidad que enseguida encandila a todos los componentes de la familia. Y bueno, no os puedo contar más porque es una novela muy cortita, pero es de intriga. Luego veremos qué relación existe entre las cartas amenazantes, con intentos de asesinato y todo eso también en el género epistolar. Es decir, que van a ser todos los componentes de la familia. A veces escriben a una tía suya, que parece que es una tía muy maja, muy a la que todo el mundo acude para escribirle cartas, para pedirle consejo, y entre esas cartas poco a poco vamos avanzando en la trama y se va despejando muchas de las dudas y muchas de las cosas y se va poniendo cada vez más interesante y al final tiene un final bastante impactante. Así que pues, bueno, para una sola lectura, eso sí, tampoco yo, en fin, entiendo a Thomas Mann, pero yo no o sea, esta novela en concreto no la puedo subir a más de 3 estrellas, pero bueno, de todas formas sí que os recomiendo por lo menos una lectura, sí que tiene. En tercer lugar os traigo a un autor ruso y este quizás sea una opinión impopular porque Herzen, bueno, ha tenido siempre mucha fama de haber escrito muy bien, pero quizá por el hecho de que es una obra autobiográfica también,
puede, pues quizá ahí haya perdido un poquito de la objetividad, ¿no? O, no sé, objetividad no, de la subjetividad quizá, ¿no? Que pueda tener una novela, ¿no? Más de ficción. Así que bueno, os traigo Crónica de un drama familiar de Alexander Herzen. Bueno, pues ya os digo que esta obra, bueno, se descatalogó hace tiempo y no había podido conseguirla hasta ahora que la he encontrado en el mercado de segunda mano. Y es una novela que ya os digo que trata de su experiencia junto a su esposa Natalie y sus hijos en 1848, que fue la revolución burguesa en París, en Francia, pues los pilla allí. Herzen, como Iván Turgeniev, que también sale, porque eran muy amigos, y Leonid Andreyev, eran bastante europeístas, le gustaba mucho venir a Europa porque parecía como que era lo más moderno, lo más abierto, lo último estaba siempre en París, en Berlín, etc. Entonces solían irse mucho de venir de Rusia y se iban para allá, para cualquier ciudad europea para pasar un tiempo. El caso es que los pilla allí la revolución está, ¿no? Entonces empieza ya el drama con este tema, que hay muchos compañeros suyos, amigos escritores, Turgeniev, Leonid Andreyev y muchos más, Onegin también estaban, que tienen que salir cortando cada uno, unos se van para Alemania, otros se vuelven a Rusia, los que pueden, los que no, como Herzen, él prefiere quedarse en París. Se cierra allí e intenta no salir. El caso es que luego vendrá una epidemia de tifus y cogerán el tifus su mujer y su hija. En fin, todo dramas que van pasando, pero lo peor está por llegar, y es que conocen a un tipo, a un alemán, a un poeta alemán que se llama Herbert, que vendrá de Alemania, huyendo de Alemania, aquí luego sabremos por qué, acompañado por su esposa Emma. Y este tío es un parásito, es un egocéntrico y es un, en fin, es un tío manipulador, es un tío muy manipulador. Y desde un principio pues encandila, porque es de estos que hay que encandilan, ¿no? Con sus palabras, con su bien hablar, con su en fin, en plan muy alemán, ¿no? Muy idealismo alemán, muy poeta él, y muy, pues encandila a Natalia, la mujer de Herzen, y bueno, y no hay manera de despegarse a estos dos. El Herbert este ya se había casado con la Emma por el padre, que era banquero, se había casado por dinero, por interés. Entonces a la Emma no la respetaba, ¿no? A la mujer, pero esta estaba tan enamorada que lo trataba como un niño, ¿no? Pero cuando, claro, empieza la revolución, también en Alemania, pues claro, el padre tiene problemas económicos y entonces tampoco podía ya ayudarles, ¿no? Con lo que este va por ahí parasitando a todo el que encontraba. Entonces, pues bueno, he sufrido. Esta novela es para sufrir. Lo del tifus lo entiendo, lo de la revolución lo entiendo, pero lo del Herbert, chico, córtale el rollo desde el principio, porque este tío no hace nada más que liarla. Pero era tan bueno, era tan buena persona el Herzen, porque bueno, ahí está aguantando, y eso es sufrir. Media novela está sufriendo con el payo ese ahí, por ahí medio ahí, dando por saco con todo lo que tienen encima, con la revolución y con mil historias, para que encima tengas ahí al parásito ese ahí. En fin, yo lo he sufrido, he pasado mal con la novela esta, y lo siento mucho, pero a mí no me ha satisfecho, ni el final tampoco, por mucho que el final, no, tampoco, el final no. Ahí hacía falta otra cosa, no como acaba esto. Así que no, le puedo subir de 3 estrellas. O lo podéis leer, porque ya os digo que está muy chulo, porque es la vida, es un periodo angustioso de la vida de Herzen. El hombre escribe bien, quizá menos bien que en otras obras que he leído de él, que ya os digo que sí, es más subjetivo, más como, en fin, al escribir ficción. Pero esto, al ser más que le ha tocado a él, pues hay menos colorido, ¿no? en la escritura. Entonces, pues bueno, es menos Herzen. Por lo tanto, ni en la escritura, ni cómo se desarrolla la relación con el parásito ese, ni cómo se acontece en la circunstancia, no me ha gustado. He sufrido mucho esta novela autobiográfica y la aconsejo, pues ya os digo, para leerla una sola vez. Porque Herzen, pues es Herzen, pero nada más. En segundo lugar, y ya con 4 estrellas, os traigo a León Tolstói con su obra Historia de mi infancia, que fue,
en esta edición que me he leído consta de 204 páginas y fue publicada en 1852. Y bueno, también es una novela autobiográfica, parece que no, pero salvo la de Ricarda Hatch, la escritora alemana, creo que los otros 4 son autobiográficos. Los 4 libros que os traigo, no lo he elegido así, es decir, que me han venido de esta manera, porque La joya de la corona que luego os voy a presentar también es autobiográfica. Así que pues mira, ha salido así, un especial autobiográfico de clásicos. Bueno, pues en este segundo puesto os traigo estas experiencias de la infancia de León Tolstói que él recuerda con mucho cariño y que nos trae en esta obra, que cada uno de los capítulos está titulado con el nombre de uno de los personajes o de los componentes de la familia o de la gente de su entorno que él conocía. Empieza, por ejemplo, el primer capítulo con su profesor, un profesor particular que él tenía, porque sabéis que el padre de León Tolstói tenía una hacienda muy grande, es decir, que era como un terrateniente, ¿no? Un pequeño terrateniente. Entonces era un hombre pues muy serio, en fin, muy organizaba muy bien la hacienda, era bastante justo. Entonces pues el hijo estaba, Tolstói estaba enamorado del padre, pero sobre todo de su madre. Y os digo eso porque igual que empieza el primer capítulo con su profesor, que le tenía mucho cariño, al principio no lo describe como un tío muy recto, porque el tío era alemán y le enseñaba alemán. Pero cuando acaba el último capítulo trata sobre la muerte de su madre. Entonces la quería tanto, de manera, la verdad es que la mujer era bastante maja, ¿no? Una mujer muy, muy sana. Entonces, pues bueno, también lo pasa muy mal y bueno, y ya os digo, cada uno de estos capítulos nos va a ir contando la historia de su infancia, arrancando desde cada uno de esos personajes familiares que lo rodeaban, ¿no? Y bueno, la pluma de Tolstói, podéis imaginar, es maravillosa, os hace descripciones estupendas, nos habla del primer amor, se enamoró de una princesita, de la hija de una princesa. La princesa era más rara, pero la hija era muy mágica, muy bonita, y bueno, como en un baile, pues ya un poquito más mayorcito pues tiene que bailar por primera vez. Él decía que era feo. Dice, yo soy feo, tengo los ojitos pequeños, la nariz grande, la cabeza un poco más grande de lo normal. En fin, él sabía que no era guapo. Entonces, claro, tenía que afinar otras virtudes. Si no tenía cultura y no hablaba y no se sabía comportar, pues entonces no iba a conseguir nada, ¿no? En esta vida con nada. Así que bueno, él sabía que no era muy agraciado y por lo tanto, bueno, es lo que decía él, ¿no? Por lo tanto, él pues le daba mucha importancia a las relaciones sociales, al saber hablar, al saber comportarse, según con quién hablaras. Tenía que guardar como un registro, ¿no?, lingüístico. Si hablaba con un campesino, se podía hablar de una manera más libre, más relajada, pero cuando hablabas con la hija de una princesa o con la princesa en sí, pues ya tenías que mantener otra actitud, ¿no? Todo eso él lo tenía muy claro ya desde pequeñito. Por eso os digo que arranca muy bien elegido, arranca con la educación del profesor alemán, porque ya le inculcaba una serie de pautas paralelas a lo que eran las materias que estudiaba, que era la de relacionarse en público, el cómo tenía que, en fin, una especie como de lecciones filosóficas que no salían en los libros, pero que eran cosas que se aprendían con la experiencia, ¿no? Y ese profesor en ese sentido era bastante bueno, en el sentido de que primero quería mucho a León Tolstói y luego era su profesor. Tú lo veías en apariencia rígido, pero luego estaba enamorado, porque de hecho, bueno, no voy a adelantar nada, si queréis leerlo, ya veréis cómo lo que parece en un principio un tío muy seco, muy recto, muy cuadriculado, luego era un cachopán, estaba enamorado, en fin, le encantaba, le tenía un cariño especial, ¿no?, a Tolstói. Así que bueno, este sí que lo traigo con 4 estrellas, este sí que me ha encantado, me ha gustado mucho el saber de la infancia de Tolstói, pero también el cómo nos lo explica, que él siempre, sabes, que lo narra todo de una manera que parece que te lo estás imaginando, y luego te describe muy bien los campos, la hacienda, la gente cómo era, siempre te hace, por ejemplo, una descripción de la princesa, una tía fría, calculadora, no le gustaban los animales, no le gustaban los niños, una mujer muy distante, ¿no?, en las apariencias, o sea, guardando las apariencias y tal.
y ya de paso que te hace una descripción de ella, te hace también la descripción de su ambiente, el ambiente en el que se desenvuelven los aristócratas, ¿no? Los nobles de la época. Así que pues bueno, siempre es mucha riqueza la que encontramos en Tolstói. Así que pues bueno, en segundo puesto, con 4 estrellazas, ya os traigo aquí esta historia de mi infancia. Bueno, y en primer puesto, y la joya de la corona de esta semana, de clásicos, también con 4 estrellas, os traigo a Fyodor Dostoyevsky con El Gran Inquisidor. Ya sé que sabéis que me gusta más Tolstói que Dostoyevsky, pero con esta obra, vamos, ha llevado la palma esta semana y he tenido que dejarla en primer puesto porque me ha encantado. También una novela autobiográfica de 144 páginas que publicó en 1879. Bueno, Dostoyevsky, sabéis que, bueno, al principio pues escribía, era bastante comprometido, ¿no?, con sus libros, y no sé si fue el tercero o el cuarto, pues no sentó bien al gobierno del zar, y entonces pues le condenaron. Bueno, sabéis que primero cuando era famoso un escritor, primero le iban avisando, como le pasaba a Gogol. Primero le avisaban y ya si no dejaba de dar la lata, pues ya lo pescaban, ¿no? Y fue lo que hicieron con Dostoyevsky. Lo cogieron y bueno, le dieron un susto, como que lo iban a fusilar, y luego pues lo mandaron a Siberia. Creo que le condenaron a 8 años. Bueno, pues nos relata la historia de su experiencia, ¿no?, entre los presos en este penal de Siberia. Primero, bueno, la obra nos abre, se llama El Gran Inquisidor, porque se abre la novela en una cárcel de Sevilla. Empieza en España. En una cárcel de Sevilla te pone como un ejemplo, ¿no? Te pone como un inquisidor que llega a una celda y hay un reo. Un reo que es un reo muy filósofo, muy inteligente, y entonces se entabla una conversación allí en la que, bueno, el inquisidor le dice que si se retracta de todas sus opiniones y el otro se ríe, y empieza una conversación muy chula, muy interesante, porque nos hace como una especie de contraste entre lo que era el cristianismo protestante y el católico. Hay una especie ahí como nos hace ahí una comparación entre los dos concepciones teológicas, ¿no?, de estas religiones, y luego pues bueno, ahí ya con eso arranca, ¿no? O sea, un poco la obra, y te da un poco el pie, ¿no? O sea, la base fundamental de que muchas veces los presos son simplemente los apresan por las ideas, no porque hayan hecho nada malo, ¿no? Simplemente porque quieren encerrar las ideas, y las ideas son etéreas, muchas veces no se pueden encerrar, y ya no solo eso, sino que se propagan mucho más rápido, tan rápido que no puedes encerrarlas, ¿no? Así que, bueno, nos hace esa pequeña comparación, y luego ya salta a Siberia, y ahí es donde él, pues bueno, nos va a relatar desde que entra a la cárcel, y bueno, y empieza a conocer, nos va presentando muchos de los presos que habían allí, y es muy chulo, la verdad, es muy interesante qué tipo de trabajos hacían. Les requisaban la comida, el tabaco, el alcohol que iban haciendo por ahí en plan ilegal. A veces les prohibían trabajar, porque sabían que cuando trabajaban se olvidaban de todo y se relajaban y estaban más tranquilos, pero aún así eran tan capullos que muchas veces les prohibían trabajar para que se volvieran locos, ¿no? Es decir, que era una situación muy dura, ¿no?, muy cruda. Él se fue poco a poco adaptando, ¿no? Se fue un poco acostumbrando, pero al principio él solamente observaba, ¿no?, cuál era la actitud, y veía que los presos no lo miraban bien. Y no lo miraban bien porque salvo él y dos presos más, pues que venían de la aristocracia, de la nobleza, ¿no? Eran gente como más, en fin, que tenían más dinero, venían de familias más acomodadas. El resto era gente muy pobre, gente muy humilde, y además era gente, pues, muchas veces, pues, delincuentes y gente que había asesinado. Estaban todos ahí por graves crímenes. Entonces, pues bueno, lo miraban mal por el hecho de que parecía como que era de otra clase y tal, ¿no? Pero bueno, poco a poco, con inteligencia y hablando con uno con otro, pues fue poco a poco integrándose, ¿no? Y viendo, o sea, empezaba ya a vivir un poquito ya mejor, ¿no?, dentro de sus circunstancias. Y bueno, ya os digo que es una obra autobiográfica,
que siempre tiene un valor el saber cómo vivió su juventud, creo que unos 30 años así tenía él, cómo vivió él su experiencia en este penal. Luego también me gustó mucho la descripción, como Dostoyevski, sabéis que siempre describía muy bien la psicología de los personajes, pues la psicología de esta gente, él era muy observador, o sea, es que te la describe a la perfección y te haces una idea muy buena en fin, de cómo era cada uno, ¿no? Incluso habían algunos que no hablaban, o sea, te hablan que además había un montón de etnias allí, había gente de Georgia, de los tártaros, de los cosacos, de todo, había gente de todos lados y te los va describiendo para que te hagas una idea de cómo es el tipo de persona que vive según en qué región, porque sabéis que Rusia es tan grande que no tiene nada que ver un tártaro o un cosaco de Crimea o de Ucrania con un tártaro de por ahí de Georgia, o con un turcomano o con algún musulmán, es decir, que había muchísima diferencia, ¿no?, de unos a otros. Entonces, pues bueno, él ahí habían pues presos de todos los puntos entonces es como una especie de mosaico de personalidades, de etnias, de formas de ser, que la verdad es que están muy chulas. Había uno, por ejemplo, que era judío, que era un viejo que guardaba el dinero de los otros presos para que no se lo requisaran los guardias, y la historia de ese hombre es muy chula, también está muy chula, y la verdad es que, ya os digo, es una novela muy cortita, 144 páginas, y no tiene desperdicios, todo es valor, todo es mucha riqueza. Por lo tanto, este sí que os lo recomiendo encarecidamente porque es muy bueno. Y ya os digo que Dostoyevski siempre escribe muy bien, ¿no? Pero en este caso la temática y el hecho de que le haya pasado a él, pues me ha interesado mucho más y me ha gustado muchísimo más. Así que nada, os traigo El Gran Inquisidor, en primer puesto, la joya de la corona de esta semana, el gran Fyodor Dostoyevski. Y bueno, ya con esto ya me voy despidiendo. Ya os he traído, habéis visto que os he traído, pues creo que han sido 4 rusos. Han sido la Ricarda Hatch, sí, 4 rusos: Tolstoy, Dostoyevski, Chekhov y Herzen. 4 rusos y una alemana. Así que pues bueno, y Olga Nipper, que también es rusa. O sea que todos rusos menos una alemana. Pero bueno, ya os digo que por lo menos los 2 primeros, el del Gran Inquisidor y Historia de mi infancia de Tolstoy, yo esos 2 os los recomiendo muchísimo. Y nada, espero que os haya gustado este recopilatorio de clásicos de esta semana, que hayáis sacado algún título para vuestra lista de pendientes. Y nada, ya solo me resta despedirme y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.